Hola, muy buenos días, jóvenes estudiantes. La profesora Marquela en esta ocasión con ustedes para brindarles un breve pantallazo de lo que veremos en la asignatura de educación especial. Y pues para comenzar la unidad 1, les voy a dar un breve mensaje de reflexión y nos dice así. Si un niño no puede aprender de la manera en que le enseñamos, quizás debamos enseñar de la manera en que él aprende. Esto nos lo dice Ignacio Estrada. Bien, para iniciar, pues vamos a hablar un poco sobre la educación especial. La asignatura trata específicamente sobre esto, educación especial. Pero, ¿qué es la educación especial? Pues esta no es nada más que una modalidad básica de la educación. Y esta educación, pues, es no solamente en nuestro país, esto es a nivel internacional. Esta ofrece una atención educativa con equidad a alumnos que presentan necesidades educativas con o sin discapacidad. También abarca dentro de este paraguas las aptitudes sobresalientes, que son los estudiantes que nosotros normalmente conocemos como los estudiantes superdotados, de acuerdo a sus condiciones, por supuesto, necesidades, intereses y los potenciales. Su práctica se basa en el enfoque de la educación inclusiva. Hablamos de educación especial y específicamente nos referimos a los estudiantes, pues que como la teoría nos dice, presentan una necesidad educativa y nos dice ya que sea a razón de una discapacidad como tal o con necesidades educativas transitorias. Eh, y dentro de las necesidades educativas transitorias entran los estudiantes que tienen las aptitudes sobresalientes, que ellos no tienen una condición de discapacidad. Ojo, hay que estar bien claritos con esto. Hay estudiantes que tienen una o que entran dentro del paraguas de las necesidades educativas, pero que tienen una condición de discapacidad, ya sea congénita, hereditaria o adquirida. Y pues también los que tienen la necesidad educativa transitoria, que como la misma palabra nos los dice, están de tránsito, están de paso y que con una buena atención, con una buena estimulación, con una buena programación, pues ellos pueden eh, salir y superar esta necesidad educativa. Bien, para continuar, pues vamos a hablar un poco sobre el devenir histórico. ¿De dónde o desde cuándo nace eh, la atención de estas personas? ¿Qué se sabía sobre ellos? ¿Cómo ha sido su devenir? ¿Cómo ha sido el trato de ellos desde edades antiguas? Entonces, eso es lo que vamos a ver un poco en esta ocasión. Pues, para iniciar, les voy a hablar un poco sobre la antigüedad. Se dice que la educación o que las personas que tienen una condición de discapacidad específicamente, viene desde la prehistoria. ¿Y cómo se dieron cuenta? Pues que esto, que ellos estaban desde la prehistoria, pues porque se encontraron restos óseos que, que tenían pequeños defectos, que estaban defectuosos. Se encontraron también implementos que ellos utilizaban, como por ejemplo eh, muletas, bastones, etcétera. Entonces, por eso se dice que desde la antigüedad, desde la prehistoria, ya estas personas existían. Bien, en la antigüedad, esta se caracterizó por la fuerza física. Por lo tanto, una persona con limitaciones físicas era considerada como poseída o simplemente inservible. Ustedes recuerdan que en los tiempos antiguos estaban
o sobresalían estos hombres así bien fortachones, bien fuertes, que peleaban en las guerras. Y estas mujeres así bien guapas, que predominaba la belleza. ¿Qué pasaba con una persona que, pues, un hombre, por ejemplo, que tenía una condición de discapacidad, pues definitivamente no podía luchar en las guerras? Una mujer que tuviera una discapacidad, ejemplo, una discapacidad auditiva, perdón, visual, era considerada bonita. Por supuesto que no. Entonces, por eso se decía que estas personas estaban poseídas y pues que no servían, que eran inservibles. Se pensaba que cuando en una familia nacía una persona con estas características, pues las familias estaban eh, siendo castigadas. Era un castigo divino, que esa familia estaba hechizada. Por eso nacía una persona, o podían nacer personas con una condición o con limitación. Entonces, eh, pues obvio que esto que generaba el rechazo y el aislamiento, nadie quería saber de ellos. Era como que la familia tuviera una peste. Entonces, pues definitivamente que ellos no eran aceptados dentro de la sociedad. Bien, en la Edad Media, pues no hubo mayor progreso. En esta época, a favor de los discapacitados, pues se seguía considerando a estas personas que eran un castigo divino, que las familias estaban siendo castigadas porque habían hecho algo malo. La sociedad pues no tenía ninguna responsabilidad con respecto a estas personas. Nadie quería saber de ellos. Y pues se incluía a las personas con discapacidad entre los pobres, los marginados, y se les consideraba como objeto de compasión o por temor a que fueran maleficios, que era lo que les comentaba de que pensaban que las familias estaban malditas, por eso ellos nacían así. Y pues simplemente ellos eran perseguidos hasta matarlos. En algunas regiones, a los bebés cuando nacían con una condición, los mismos padres los tiraban los ponían en canastas y los tiraban en el río. Eso a su suerte. Otros pues simplemente los llevaban al monte más alto y los tiraban desde allá. Ustedes se pueden imaginar un bebé que sea tirado desde un alto de una montaña. ¿Puede sobrevivir ese bebé? Pues jamás. Entonces, pues simplemente ellos los eliminaban, los mataban. Era la suerte que tenían estas personas. Imagínense, desde la antigüedad, ya estas personas vienen sufriendo. ¿Por qué? Porque no son consideradas dentro de la sociedad. Entonces, es lo que nos lleva a nosotros a la reflexión en esta época, a que debemos continuar con esa mala praxis o tenemos que empezar a incluir a estas personas tal y cual son ellas. Bien, seguimos pues. En el siglo XVI y XVII, pues los deficientes mentales eran recluidos en instituciones. Ya se veía que había como un cambio, como que ya estaban comenzando a aceptarlo, aunque todavía eran excluidos. ¿Por qué? Porque vemos que eran recluidos en instituciones como orfanatos y manicomios, o sea, pensaban que ellos eran locos. Por ejemplo, las personas con una discapacidad intelectual los consideraban como unos locos y simplemente los metían dentro de los manicomios. Se les denominaba imbéciles, dementes, débiles, diferentes, locos o locas. Eh,
eran consideradas personas que no podían estar dentro de la sociedad, que simplemente deberían ser excluidos. Y se le denominaba o se utilizaba estos términos que pues eran términos que atentaban contra la dignidad de la persona. Y eso era lo que, cómo los veían en esa época o en ese siglo. Vamos a ver posteriormente cómo sigue este devenir histórico. Bien, con la reforma inglesa se realizaron los primeros intentos de enseñar a las personas ciegas y a las personas sordas. Se comenzó a clasificar las enfermedades mentales y las discapacidades. En esta época, con la reforma inglesa, vemos que hubieron científicos que se dedicaron a estudiar a estas personas y comenzaron a ver, a notar que, por ejemplo, las personas con discapacidad intelectual, no todos actuaban de la misma manera. Entonces, ahí comenzó a estudiarse la clasificación de las personas que tienen una discapacidad intelectual, quienes entraban dentro del rango de una discapacidad leve, moderada, grave o profunda. Entonces, vemos que ya va habiendo avances en cuanto a la atención de estas personas. Bien, para la década de los 90, las Naciones Unidas proclamó el Día Internacional de las Personas con Discapacidad para promover los derechos y el bienestar. ¿Cuándo o qué fecha se escogió para proclamar o para decir que pues es el Día Internacional de las Personas con Discapacidad el 3 de diciembre? Cada 3 de diciembre se conmemora, no se celebra, se conmemora el Día Internacional de las Personas con Discapacidad y pues es a nivel internacional, no solamente aquí en Panamá, es a nivel internacional que se conmemora este día. Y vemos pues que ya ha habido avances en cuanto a la atención de estas personas. Vemos que en el 2006, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad que entró en vigor en el 2008. Vemos entonces que siguen los avances. ¿Por qué? Porque ya a estas personas se les trata en igualdad de oportunidades, equidad, tienen derecho a educarse, porque todas las personas, según la Declaración de los Derechos Humanos, tienen derecho a la educación y estas personas pues no son la excepción. Ellos también tienen derecho a una educación de calidad. Ojo, no es solamente decir, no, yo los voy a tener aquí en la escuela, yo los voy a educar. No, debe ser una atención de calidad, una educación de calidad, de equidad, tomando en cuenta las necesidades y, por supuesto, las habilidades y fortalezas que tiene cada uno de ellos. Por supuesto, sabiendo de que cada uno de ellos tiene una manera de aprender totalmente diferente. Y eso va a depender, pues, de las necesidades que ellos presentan y, por supuesto, las habilidades y destrezas que tiene cada uno de ellos. Entonces vemos que, pues sí ha habido avances. Definitivamente todavía toca mejorar la condición, el trato hacia estas personas, la educación que le brindamos, pero podemos decir que ha habido avances. Y eso va a depender de todos nosotros, de toda la sociedad. No es solamente de los educadores, sino la sociedad entera tiene que involucrarse para que estas personas realmente tengan una verdadera inclusión, una atención tanto educativa, una inclusión social, una inclusión
laboral de calidad, eficiente, para que ellos puedan también aportar dentro de nuestra sociedad, porque ellos pueden y tienen mucho que aportar a nuestra sociedad. Así es que yo les invito a que comencemos esa práctica, comencemos a incluir a estas personas, comencemos a trabajar de acuerdo a o a atender de acuerdo a los derechos que tiene cada uno de ellos, que tienen como persona. Entonces, yo les insto, yo les invito a ustedes a que portemos nuestro granito de arena en cuanto a la educación y a la inclusión de estas personas dentro de nuestra sociedad. Muchas gracias.